Esta semana, en Hechos y Opiniones, vamos a tocar la preocupación de la Federación de Transportistas Marítimos, aquellos vecinos nuestros que nos llevan las cajas, los tanques, etcétera, en torno a las cosas que estamos poniendo en esas cajas y el peligro que representa para ellos y para nosotros como beneficiarios del servicio. Hablaremos de la propuesta en el Congreso de el cuidado infantil, la falencia respecto a eso y la necesidad de que los barrios nuestros reciban este servicio y este subsidio. Nos toca hablar de la ratificación de la jueza Brown Jackson en el Senado de Estados Unidos y la importancia que tiene para nosotros como comunidad. No es posible no tocar esta semana los fideicomisos del presidente Luis Abinader y la propuesta de que 2.000 millones de pesos sean transferidos a las clínicas privadas. Esto y mucho más, Hechos y Opiniones, a continuación. Bueno, señores, Hechos y Opiniones. He dicho siempre a mis hijos y a la gente de mi entorno que mi mamá es mi filósofa preferida. Las cosas que aprendí de boca de mi mamá desde pequeño me han orientado en pasos importantes en mi vida. Y aquello de que Ullama no pare calabaza no se equivoca. O, como diría Octavio Paz, no se les pueden pedir peras al olmo, ¿verdad? Pero bueno, seguimos con esto. Las políticas públicas de cualquier estado influyen de forma determinante en nuestras vidas, para bien o para mal. Una forma que tienen los estados de distribuir el ingreso producto de los impuestos, etcétera, o del trabajo, es a través de políticas públicas focalizadas que permitan que los sectores más vulnerables o menos favorecidos o de bajos ingresos o la clase trabajadora puedan, digamos, recibir una especie de compensación que les permita que sus vidas sean lo menos pesadas posible. En ese marco y bajo ese criterio, el presidente Biden en la campaña 19-20 y el Partido Demócrata, bueno, como toda campaña electoral se promete de todo, con la diferencia de que Biden fue vicepresidente por 8 años, fue senador por 42 años, maneja muy bien el poder, sabe bien por dónde se le mete el agua al coco en Casablanca. De ahí que prometer cosas se supone que tiene conciencia de cómo las podría aplicar y la viabilidad de las mismas fuera de la acción politiquera, ¿verdad? Bueno, en ese marco y bajo esos criterios, el presidente prometió en la campaña electoral que trabajaría para que el cuidado infantil tuviera mayor protección, para que los niños y niñas, sobre todo de ciudades, municipios pequeños o grandes, pero con alto índice de pobreza y con la necesidad de que padre y madre vayan a la fuerza laboral, vayan a trabajar, en ese criterio, bajo ese criterio, el planteamiento del presidente Biden de fortalecer los centros de asistencia infantil, los daycare, nos parecía y nos sigue pareciendo apropiado. Porque un niño en buenas manos, un niño con un preescolar adecuado, con un programa después de escuela correcto, amplio, expansivo, que permita que los niños desarrollen sus capacidades artísticas, lúdicas, su relación con terceros, ese proceso de intercambio, de socialización vital para el crecimiento infantil, vital para su autoestima, que se desarrollaría o se desarrolla o se debe desarrollar
desde, en este caso, el preescolar y concomitantemente desde el centro de cuidado infantil o daycare, nos parecía casi correcto. Sin embargo, la propuesta vinculado con el gasto social y con el cuidado infantil se ha ido diluyendo en Casablanca. Claro, me dirán los demócratas, pero bueno, es que eso estaba conectado con el proyecto de reconstrucción que se planteó el presidente y que el Senado dejó caer. Eso es cierto. Sin embargo, hay políticas públicas como esta que si Casablanca le busca la forma, si Casablanca busca los canales, sin duda alguna va a encontrar mecanismos para aplicarlos de manera directa, sin necesidad de que pase por el Congreso con el nivel de rigurosidad que se planteó en la ley que se cayó en el Senado. Porque sería una propuesta. Esta propuesta de cuidado infantil tiene un valor especial porque tocaría de manera directa el bolsillo de trabajadores y trabajadoras y clase media. Yo no estoy de acuerdo con lo de clase media, pero aceptémoslos para este caso como ejemplo, que se ven obligados a pagar cantidades muy altas en cuidado infantil en agencias privadas de cuidado infantil, de daycare. Si lográramos pasar una ley y un presupuesto que alivie el bolsillo de los trabajadores y las trabajadoras y las clases medias en Estados Unidos, sin duda alguna que, además de aliviar el presupuesto familiar, le abriría grandes posibilidades a otros niños que precisamente por los altos costos que tienen hoy no pueden disfrutar de ese tipo de servicios. Concomitantemente a eso, nos parece importante también que la recapacitación de las mujeres y los hombres, pero sobre todo mujeres, porque son la inmensa mayoría que tienen este tipo de servicios de cuidado infantil, la recapacitación de suerte que el cuidado infantil deje de ser un lugar simplemente donde el niño duerme y descansa y pueda ser un lugar de educación temprana. Digamos, pensando en el método Montessori, ¿verdad? Aquello de juego-trabajo, que el niño juegue y a la vez que juega aprende y trabaja y no solamente juega de manera libre, que es correcto, que un tiempo importante de su estancia ahí sea libre, sin regulación alguna, para intercambio y para socialización, pero además y sobre todo, que ese tiempo de juego también sea aprovechado para el trabajo, repito, en aquello del método Montessori de juego-trabajo. En ese orden, presidente Biden, su compromiso de transferirle fondos públicos a los sectores más vulnerables de los Estados Unidos, aliviando los pagos que tienen que ver con cuidado infantil, nos parece necesario y creemos que usted y solo usted tiene la obligación de viabilizar que esos fondos le lleguen a la gente, de suerte que los niños que hoy no pueden asistir porque los padres no pueden pagar esos costos, tengan ese derecho cubierto. Y aquellos que ya lo tienen, pues que los padres no se vean tan ahogados haciendo estos pagos altísimos de cuidado infantil, simplemente porque no tenemos la disponibilidad para cubrir esa inversión en la primera infancia de los niños. Aprovecho, perdón Eddie, para comentar brevemente. Señores, el nivel de deserción en las escuelas en la ciudad de Nueva York es gravísimo. Casi un 40% de los estudiantes en edad escolar no está asistiendo a las escuelas. Y eso es grave porque no podemos aislar los niños en sus casas. Ya la peor parte de la pandemia parece ser que se está superando. Y socializar es vital. Que los niños y las niñas se comuniquen, mantengan contacto, mantengan acercamiento, intercambien experiencias, piensen más allá de las cosas sencillas,
los conflictos propios que da toda relación humana, en el caso de los niños, que aprendan a resolver conflictos entre ellos, que aprendan a intercambiar juegos, que aprendan a enriquecer su vocabulario hablando con otros, que aprendan otro tipo de cultura, porque en la ciudad de Nueva York, al ser una ciudad multicultural, las escuelas, obviamente, la población es multicultural, que se interesen por cómo vive un chino, un árabe, un latino, un afroamericano, un irlandés, un italiano. Ese intercambio multicultural y multiétnico es esencial para el crecimiento, la solidez y la autoestima de los estudiantes. Así que los padres y las madres que por alguna razón, tal vez por miedo al COVID todavía, han decidido que sus hijos no vayan a la escuela, nos parece un error. Y nos parece de igual forma que el Departamento de Educación de la Ciudad de Nueva York tiene el deber de saber por cuál es la causa, qué provoca que padres y madres decidan que sus hijos no estén yendo a la escuela en un 40%. Pero simultáneamente a eso, vincularse con organizaciones comunitarias, asociación de padres de la escuela, asociaciones de vecinos, asociaciones de inquilinos, etcétera, que permita entender la importancia del vínculo niño-niña-escuela, niño-niña, padre, familia, escuela, maestros, maestras. Ese vínculo es vital para fortalecer esa red social humana que tenemos nosotros en esa primera infancia o en esa, digamos, pubertad, en el caso de los adolescentes. Esencial ese contacto y esa relación para poder definitivamente avanzar en una dirección que permita una niñez que crezca con solidez, que crezca con identidad, que crezca sin temor a los factores externos, producto de que la socialización y la capacidad para resolver problemas que se desarrollan en la escuela cuando ellos interactúan entre ellos, sencillamente le forme su carácter y le ayude a dar respuestas a problemas que hoy no lo podemos ver, pero que esa primera infancia le fortalece para que cuando aparezcan sencillamente no vean el cuco más grande de lo que es. Seguimos. Hechos y opiniones, no se vayan. Tengo una noticia. La única joyería en el área de Jersey que tenemos 5 bancos, mi gente. Ahora tenemos 5 bancos. Quapay, Afterpay, Ciso, Klarna y ahora me llegó Synchrony, mi gente. Tenemos un banco que nos da hasta $30,000, sin o con crédito. La única. Ahora mismo puedes pasar por aquí, buscar tu prenda sólida, $5,000, $10,000, no importa. Nosotros te la aprobamos hasta 3 años para pagarlo, mi gente. Tenemos los Shokers, Mónaco. Puedes pasar, tenemos la aplicación, te lleva tu Cartier o te lleva tu Rolex a 3 años, mi gente. 3 años. Con o sin crédito. Puede hacer la aplicación desde su casa, no tiene que venir a la tienda. Y si quiere venir, pues con mucho gusto aquí lo recibimos. Gustavo Oro, 14 quilates. Señores, y continuando con su programa Hechos y Opiniones, queremos valorar unos hechos que nos toca de manera directa a la comunidad dominicana en el exterior y sobre esos hechos dar nuestras opiniones. El hecho. La Federación Dominico-Americana de Asociaciones de Carga Marítima y Aérea, FEDECAMA, es la federación que agrupa a las compañías de embarque, a las compañías que llevan los tanques, las cajas, las mudanzas a República Dominicana, ha estado solicitando a la comunidad dominicana en el exterior tener más cuidado con las cosas que se incluyen en las cajas y en los tanques, porque a decir de las autoridades dominicanas en el país, cuando llegan estas cajas y estos tanques, se están incluyendo, por ejemplo, whisky, mercancías ilícitas, ilegales, etc. Y obviamente ese tráfico irregular, ilegal, de mercancías no permitidas, pone en entredicho a la industria que se encarga de llevar estas mercancías, la industria de embarque, en sentido general, pone en riesgo la posibilidad de que la comunidad nuestra continúe
sustentando a nuestras familias con estas cajas y estos tanques. El 99.9% de nosotros que enviamos, utilizamos estos servicios y enviamos comida y ropa a nuestras familias en el país, somos personas que lo hacemos trabajando. Es una ínfima, una reducidísima cantidad de personas las que hacen traspiés con este servicio. El llamado de Fedecama para que la comunidad nuestra no, aquellas personas de la comunidad nuestra que han estado dándose a esta práctica, va en la dirección de que no se pongan en riesgo lo más de 15,000 empleos que estas compañías de embarque tienen en los Estados Unidos. Son aproximadamente unas 200 compañías registradas en Fedecama, que a su vez generan empleo en República Dominicana, porque bueno, allá después que llega la mercancía hay que distribuirlas casa por casa. La práctica de ellas es, bueno, usted, lo sabemos todos, usted entrega la caja sellada, el tanque sellado, ellos no verifican qué hay dentro. Hay una propuesta de un sector del país de instalar una especie de rayos X que permitan verificar lo que está en la caja o en el tanque antes de que salga del muelle en los Estados Unidos. Que no se haga en el país, sino que se haga aquí, para que las cajas vayan depuradas. Parece ser que esa propuesta va tomando cuerpo. Vamos a hablar con el arquitecto Luis Facundo en los próximos días para que nos explique un poco cómo va ese asunto. Pero definitivamente nosotros, la gente que enviamos estas mercancías a nuestras familias, tenemos la obligación de proteger este servicio, y la forma de protegerlo es evitando meter en las cajas a cosas que sabemos no son apropiadas, cosas que sabemos que le pueden generar problemas, tanto a la compañía de embarque como a nosotros que enviamos y a quien recibe el paquete en República Dominicana. Así que en esa dirección hacemos un llamado a la comunidad nuestra para que protejamos a estas compañías, protejamos los 15,000 empleos directos que generan estas compañías en Estados Unidos, protejamos los empleos directos que generan en República Dominicana y protejamos un servicio que a nosotros nos ha venido a resolver un problema de costo. Porque si estos servicios, esta caja o este tanque, se llevara por peso, sencillamente habría que suspender el servicio, porque la mayoría de nosotros no tendría con qué pagar el costo de eso por un flete regular. Así que es nuestro deber proteger este servicio, evitarle problemas a esta compañía de embarque, evitarnos problemas nosotros y sobre todo evitar que el servicio pueda ser suspendido posteriormente porque hemos hecho cosas no muy cristianas, dirían los más creyentes, ¿verdad? Quiero tocar un tema también importante para nosotros en República Dominicana, que tiene que ver con los fideicomisos. El gobierno del presidente Abinader ha tomado como bandera, como, digamos, punta de lanza importante dentro de su política pública, darle cuerpo a los fideicomisos que se iniciaron en el gobierno de Danilo Medina, y que a mí me parece que más que una política nacional, me parece que es una política que viene posiblemente sugerida por el exterior. ¿De qué lugar? No sé. Porque se han sido muy consistentes con ello. Ahora el Senado de la República acaba de aprobar el fideicomiso de Pedernales. Y yo me pregunto, ¿y por qué teniendo el Estado toda una estructura que maneja el sector turístico, teniendo el sector público toda una experiencia en manejo de este tipo de desarrollo, se debe poner eso en manos del sector privado? ¿Acaso es un plan del Estado como Estado, por encima de Danilo y del presidente Abinader, transferirle fondos públicos al sector privado a través de estas escaramuzas llamadas fideicomiso? Es, digámoslo así, garantizando que el capital público, los bienes públicos, pasen a manos privadas de manera indirecta.
Son cosas que debemos evaluar como sociedad y que debemos buscar el fondo del problema. En este programa hemos sido sumamente mesurados con este gobierno, en el entendido de que había que darle cierto tiempo para que fueran, digámoslo así, cogiéndole el piso a la actividad pública, pero parece que a 1 año y 8 meses, más o menos, que tiene este gobierno, o estos muchachos no acaban de aprender, o dos, vienen con las mañas viejas en trajes nuevos. Lo de los fideicomisos debe verse con cuidado. Prometemos para la semana próxima o la semana siguiente hablar con nuestro economista de cabecera, Faustino Collado, respecto a la viabilidad de este fideicomiso para Pedernales, que ya fue aprobado por el Senado. Y a propósito de transferencia de dinero público al sector privado, el presidente Abinader acaba de anunciar y de aprobar 2.000 millones de pesos dominicanos para las clínicas privadas. Esas mismas clínicas privadas que si usted no va con mínimo 150.000 pesos dominicanos como avance, no le recibe un paciente. Esas mismas clínicas privadas que por su ineficiencia, por su incapacidad y o por su avaricia permitieron que el comandante Claudio Camaño muriera llevándolo de una clínica a otra porque estaban requiriéndole al comandante Claudio Camaño Vélez, Claudio Camaño, estaban pidiéndole un adelanto para poder ingresarlo a la clínica. Y me vuelvo a preguntar, ¿estamos transfiriendo dinero público al sector privado? ¿Qué es lo que a mí me parece en este caso también? ¿Cómo es posible que dentro de las condiciones para la aplicabilidad de estos 2.000 millones de pesos no se haya puesto la eliminación de hecho del famoso adelanto en las clínicas privadas? Desde que se organizaron las AFP, las ARS, etcétera, el concepto de trato médico-paciente, seguro-paciente, cambió. Y la nomenclatura con la que se identifica a un enfermo es de clientes. Desde que usted ve a alguien como su cliente, usted lo ve como sencillamente un dinero que esa persona tiene que usted necesita. No lo ve como una labor social que debe ser y es la labor médico, del médico, del servicio de medicina en términos generales. Por encima del dinero debe estar la salud. Por encima de cualquier concepto de dinero debe estar la salud. La experiencia con centros hospitalarios como el HOMS de Santiago, en donde el sector público puso una parte importante de dinero, experiencias como experiencias como la Plaza de la Salud, no han sido muy favorables para la población pobre que circunda esos centros médicos, porque sobre todo en Plaza de la Salud y en el HOMS, es casi imposible que un pobre sepa cuál es el color de los pisos. Entonces, vamos ahora a repetir esa experiencia transfiriéndole 2.000 millones de pesos al sector privado de la salud, que es un negocio, una empresa, que no tienen el menor empache en dejar que alguien ingrese a un centro de salud si no tiene el famoso adelanto. Aunque se está tramitando este proceso a través del Bandex, que es el Banco de Desarrollo, yo pregunto, ¿por qué hace el Bandex envuelto en eso? 2, ¿por qué el gobierno dominicano no prioriza el servicio de atención primaria en salud, que es un requerimiento del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y de la Salud, de suerte que el 70% de los casos de salud, que son problemas de atención primaria, sean atendidos de manera preventiva y que se descongestionen los hospitales? ¿Por qué no se plantea el gobierno nuestro la necesidad y urgencia del Hospital del Sur, un hospital de tercer nivel? En el sur no hay un hospital de tercer nivel. Una persona con un problema de fractura tiene que irse a la capital, al Darío Contreras, por ejemplo. Y operaciones simples tienen que ir a la capital porque en el sur no hay un hospital que permita hacer estas atenciones. ¿Es justo esto? Me parece que no. Me parece que el gobierno tiene que reorientar el tipo de gasto o inversión que hace
Y creo que los sectores populares, los sectores progresistas, tienen que evaluar esta práctica del gobierno de Luis Abinader de transferir fondos públicos al sector privado. Ya seguimos, hechos y opiniones. Lavazooka.com, la más completa y actualizada página de noticias dominicanas y mundiales. Lavazooka.com, información privilegiada y sin censura, desde Nueva York y para el mundo. Lavazooka.com. Continuando con hechos y opiniones, felicitar al Senado de Estados Unidos que aprobó la nominación como jueza a la Suprema Corte de Justicia de Ketanji Brown Jackson, la honorable Ketanji Brown Jackson. Nosotros como comunidad migrante, latina, nos toca de cerca esta nominación y esta aceptación, esta confirmación de la jueza Brown Jackson, porque bueno, el poder se discute en las instancias de poder y la justa representación en las instancias de poder permite equilibrio, permite que las decisiones que se tomen tengan cierto grado de paridad. Aunque de 9 jueces, los sectores conservadores de Estados Unidos tienen 6 jueces y ahora con la jueza Brown Jackson, los sectores, digamos, liberales, tienen 3. No solamente es el número que tiene mucho valor, sino además el pensamiento. La jueza, honorable jueza Ketanji Brown Jackson, es la segunda afroamericana en la Suprema Corte, la primera mujer afroamericana. Ya había un juez afroamericano de corte conservadora en la Suprema. Pero la característica particular de la jueza Brown Jackson es que fue defensora pública. La Suprema Corte de Justicia no tiene una experiencia anterior de una jueza que haya llegado a las cortes proveniente del servicio público, proveniente de ser el legal aid famoso que nosotros decimos. Pero además la jueza Jackson tiene una experiencia como defensora, que tampoco la Suprema Corte de Justicia tenía esa experiencia, y permítame la reiteración. Una persona que ve el acusado de manera distinta, lo ve desde el lado de la defensa, partiendo además de que la jueza Brown Jackson defendió las causas casi indefendibles, precisamente por ser una jueza, por ser una abogada al servicio del Estado, que estaba al servicio de la gente que no tenía con qué pagar un abogado. Esta experiencia tiene un valor significativo para nosotros porque en ella estamos representados todos nosotros. No es lo mismo ver el problema de un acusado o, digámoslo así, de un caso, desde la perspectiva del poder de estas grandes oficinas de abogados que defienden casos grandes, a una persona que viene de defender a los que menos pueden, a quien no puede pagar un abogado para su defensa. Obviamente esa experiencia podrá, si no transformar la Suprema Corte de Justicia, por lo menos influir para que algunas cosas sean vistas de otra forma. Para que los jueces, compañeros jueces de la Suprema, que ven el mundo de un prisma, digamos, de élite, pues oyendo, al menos oyendo, la experiencia de la jueza Brown Jackson y escuchando sus argumentos en las deliberaciones de la Suprema Corte, puedan valorar de manera distinta el enfoque en torno a un mismo problema. Nosotros, repito, como hemos dicho durante semanas, nos congratulamos de la llegada de esta jueza de la Suprema y todos nosotros, las minorías,
deberíamos sentirnos muy orgullosos de eso, porque definitivamente, independientemente de que no hable español o de que no hable chino, es una experiencia que viene, una persona que viene con una experiencia que se parece a nosotros, que se parece a nosotros. La gente que hemos tenido que ir, digámoslo así, a discutir multas de tránsito, por ejemplo, que es una cosa simple, pero que uno se le encuentra enmarañoso, complicado. No es lo mismo cuando te trata un juez que te puede entender a un juez que viene, digámoslo así, en el caso de la ciudad de Nueva York, de upstate, de la parte alta, en donde los niveles de infracción son distintos. La infracción es una infracción siempre, pero no es la misma forma y tampoco es pidiendo que se sea benévolo, no, es que se sea justo. Y tener a alguien ahí que se parece a nosotros, nos permite que haya más justicia al momento de tomar las decisiones. Una profesora de Derecho de la Universidad de Georgia ha dicho sobre esta decisión que llevar la lente de un abogado defensor a las deliberaciones de la Suprema Corte puede ayudar a replantear la forma en que otros jueces ven ciertos casos. Repito, no se trata de que se tome una decisión, pero por lo menos que se escuche una voz distinta, un pensamiento diferente, y que eso a su vez permita crear precedentes para que incluso cortes menores puedan tomar como referente estos planteamientos que esperamos que haga la jueza Brown Jackson en la Suprema Corte, aunque en ese momento ese planteamiento no influya de manera determinante para que un caso se resuelva en la dirección que la jueza Jackson podría argumentar como correcto. No es menos cierto que el hecho de que se cree el precedente, de que se escuche la voz, puede ayudar en casos posteriores en la misma Suprema, pero además en las Cortes inferiores. Una jueza que murió hace poco en la Suprema Corte, que se catalogaba de disidente y que se le daba el mote, digamos, de contradictoria, planteó: mis opiniones disidentes, al igual que mis escritos, tienen la intención de persuadir. Y a veces hay que ser contundente al decir lo equivocada que se está, incluso las decisiones que toma la Suprema Corte de Justicia. O sea que la disidencia tiene un valor, la disidencia tiene un aporte que tal vez no lo podamos ver de inmediato, pero que definitivamente podremos disfrutar posteriormente como sociedad en la medida en que haya más equilibrio y mayor grado de representación en la Suprema Corte de Justicia. Así que congratulaciones al Senado, congratulaciones a la jueza Brown Jackson por su ingreso a la Suprema Corte de Justicia y esperamos que sus aportes representen la diversidad social, clasista y racial de Estados Unidos, pero sobre todo que su disidencia lleve luz a la Suprema Corte de Justicia, enfocado desde el prisma de una abogada de defensoría pública. Ya regresamos, Hechos y Opiniones. Si quieres que tus envíos de paquetes a redes, si quieres que lleguen seguros, si que lleguen de una vez, llévate de mi consejo, mi familia oye bien, siempre hago mis envíos por Salcedo Cargo Express. Si quieres que tu mercancía llegue rápida, segura y a tiempo, Salcedo Cargo Express, la número 1, la empresa líder de embarques y envíos a República Dominicana puerta a puerta. La experiencia no se improvisa, simplemente el tiempo nos ha dado la razón. 718-293-7272. Envíos a República Dominicana puerta a puerta, la más rápida, confiable y segura. Salcedo Cargo Express, te lo digo yo, Chino Aguacate. ¡Hawái! Consejo, mi familia oye bien, siempre hago mis envíos en Salcedo Cargo Express. Envío mis paquetes en Salcedo Cargo Express. Envío mis paquetes en Salcedo Cargo Express. Continuando, Hechos y Opiniones. Miren, alguien me comentaba esta semana
que este programa está muy orientado a políticas hacia el interior de Estados Unidos. Y como que tratamos pocos temas hacia República Dominicana. Y miren, familia, nosotros vivimos aquí. Aquí hay una serie de situaciones que nos afectan de manera directa que tenemos que tocarlas. Pienso que si es correcto que nosotros estemos pendientes de lo que pasa en el país, porque al final del camino, República Dominicana o los países de América Latina de donde procedemos, es nuestro destino final, es donde queremos ir a estar nuestros últimos años de vida, no es menos cierto que la calidad de vida que tenemos en Estados Unidos se ve afectada de manera decisiva por decisiones políticas, decisiones presupuestarias, decisiones sociales que toma el Estado y toma las instancias de la sociedad civil. Por lo tanto, a nuestro juicio como programa, es nuestra responsabilidad tocar los temas que nos conciernen en Estados Unidos, no seguir de espaldas a esa realidad. En ese contexto, y retomando el tema de la deuda estudiantil, el presidente Biden acaba de prorrogar hasta el mes de agosto de este año el pago de las deudas estudiantiles. En principio eso está bien, porque permitirá a un grupo importante de estudiantes o personas egresadas ya de sus carreras no tener un compromiso adicional en este proceso post-COVID de pagar la deuda. Sin embargo, nosotros nos suscribimos en la escuela de pensamiento en Estados Unidos que entiende que hay que cancelar la deuda estudiantil. Cancelar la deuda estudiantil. Somos de los que piensan que la educación no puede ser un negocio. La educación universitaria mucho menos. En este programa nos hemos cuestionado por qué las escuelas charter, que son muy populares en algunas ciudades, sobre todo en New York, son tan eficientes y la gente les gusta tanto, cuando las escuelas charter tienen los mismos maestros que tienen las escuelas públicas, los mismos estudiantes que tienen las escuelas públicas, técnicamente los mismos recursos, el mismo currículum educativo. Sin embargo, el resultado, según lo percibe la gente, es muy superior. ¿Habrá una intención denodada de que empeore el servicio público para que el negocio del sector privado aumente? Especulamos, no tenemos una explicación para eso. Pero si son los mismos factores, ¿por qué el resultado es diferente? Habrá que mejorar la capacitación docente para los maestros públicos. Con la universidad, Europa, la educación universitaria es gratuita los primeros 4 años. No es posible que usted salga de una carrera universitaria en Estados Unidos y su primer, digámoslo así, su primer premio es una deuda entre 40 y 70 mil dólares. Una deuda que usted va a pagar por los próximos posiblemente 8, 9, 10 años, dependiendo del trabajo que consiga y el ingreso que tenga, obviamente. Entonces, ¿es posible eso? ¿Es posible que terminando una carrera usted ya ande con un fardo de una deuda terriblemente fuerte como esa? Creo que hay que pensarlo mejor. Por eso nosotros nos inscribimos en la escuela de que hay que trabajar, tal como se planteó en la campaña del 2020, en que la educación universitaria sea gratuita los primeros 4 años. Ya lo que implica un posgrado, una maestría, un doctorado, si usted tiene los méritos académicos para conseguir una beca, qué bueno, pero si no los tiene y los quiere pagar, perfecto. Pero fue los primeros 4 años de universidad sean cubiertos por el Estado. Y nos inscribimos en la escuela definitivamente de que la deuda no se vuelva a prorrogar en agosto, sino que se cabildee, que se trabaje en el Congreso de Estados Unidos para que sea cancelada la deuda estudiantil y que finalmente en septiembre, noviembre, diciembre de este año, la gente que tiene deudas estudiantiles sencillamente se elimine ese problema y pueda dedicar su pensamiento, su inteligencia y sus recursos a tareas distintas que le permitan sacudirse de ese problema. Así que nos inscribimos en esa escuela
Y bueno, Adriano Espaillat, que sabemos que ve este programa, motive eso, congresista, motive eso. Hable con sus colegas en la Cámara de Representantes y plantéele una propuesta que permita que eso se concrete y que millones y millones de estudiantes norteamericanos se vean con la tranquilidad de saber que esa deuda fue eliminada y trabajen simultáneamente para que la educación universitaria en Estados Unidos finalmente sea gratuita, porque sabemos, bueno, si estamos mandando dinero para el asunto de Ucrania, más importante es cubrir la educación universitaria de Estados Unidos. O sea que seamos consecuentes con esas cosas e inscribámonos en la escuela de pensamiento que piensa en las grandes mayorías. El comisionado de transporte de la ciudad de Nueva York, el señor Idanis Rodríguez, ha manifestado su preocupación porque ha aumentado en la ciudad de Nueva York los accidentes de tránsito a manos de conductores temerarios. Según el comisionado de transporte de la ciudad, cada 72 horas muere un peatón a manos de un irresponsable manejando en las calles de la ciudad. Plantea el hermano Idanis Rodríguez que se han presentado 7.791 accidentes y atropellamientos que van desde transeúntes, ciclistas y choferes envueltos en esos accidentes, y estamos hablando solo del 2022. Esta especie de epidemia que hay en la ciudad de Nueva York, producto del manejo irresponsable y sobre la cual hace un llamado el comisionado de transporte, le debemos poner atención por la siguiente razón. Son nuestras vidas las que están en juego. Las vidas de nuestras familias cuando van cruzando las calles. Porque a alguien sencillamente se le ocurrió de manera irresponsable manejar a exceso de velocidad. Hace unos años leí un documento que establecía que conducir a 35 millas por hora aumenta la posibilidad de que una persona que usted choque solo a 35 millas por hora, aumenta en un 90% la posibilidad de que esa persona muera. Sin embargo, manejando a 25 millas por hora, que es lo que permite la ciudad de Nueva York en este tiempo, reduce en un 90% la posibilidad de que esa persona muera. Solo 10 millas hacen la diferencia entre la vida y la muerte. Por lo tanto, el llamado del comisionado para que estas cosas los choferes las tomemos en cuenta son muy válidas. Un llamado adicional que hace el comisionado de transporte de la ciudad es que el Estado de Nueva York cambie las leyes que tienen que ver, primero, con el apoyo económico para que estas propuestas de Departamento de Transporte avancen, caminen, que haya apoyo de Albany, de la gobernadora del estado, aumentar los reductores de velocidad en algunas partes de la ciudad donde el nivel de incidencia de accidentes es muy alto. Otro detalle que pide el comisionado Idanis Rodríguez es que las cámaras, y eso está en manos del Estado también, no sean apagadas en horas nocturnas, porque resulta, según los reportes que hace el comisionado, que muchos de estos accidentes ocurren en horarios nocturnos, pero las cámaras están apagadas y por lo tanto la detención de estos choferes irresponsables se hace mucho más difícil. Así que las peticiones de Idanis, en el sentido de que el Estado de Nueva York y la gobernadora aprueben que las cámaras se mantengan en vigilancia 24 horas al día, 1, 2, que aumente la cantidad de reductores de velocidad en la ciudad, en aquellas zonas donde el nivel de incidentes es más alto, y 3, que el nivel de multas y de cámaras aumenten, nos parecen apropiadas. Comisionado, un detallito.
me parece correcto que concomitantemente a las medidas que usted anunció en este evento, se oriente a la comunidad. No es lo mismo una comunidad orientada respecto a decisiones que toma la alcaldía o, en este caso, el comisionado de transporte. No es lo mismo eso a que la gente le tome de sorpresa porque la gente se irrita, la gente se molesta, y a mí me parece que no es necesario que lleguemos a ese punto. Así que yo pienso que concomitantemente a las medidas que usted está anunciando, por un lado, y que le está pidiendo al Estado que se plantee, también es necesario que ese departamento, ese comisionado, a su vez, trabaje para orientar a peatones y a choferes respecto a los cambios, las modificaciones, sus derechos, cómo quejarse y la importancia de que todos colaboremos para el éxito de estas políticas que usted ha propuesto. Señores, ¿hechos sus opiniones? ¿Seguimos? Lavazooka.com, la más completa y actualizada página de noticias dominicanas y mundiales. Lavazooka.com, información privilegiada y sin censura, desde Nueva York y para el mundo. Lavazooka.com. Bueno, señores, se avecinan grandes cambios para los planes de jubilación de las personas que, bueno, nos tendremos que jubilar en los próximos años. Por años se ha venido tocando el hecho de que el seguro social, como fuente primaria y fundamental para que maneja los fondos de retiro de la gente que se jubila, está en proceso de quiebra y que se espera que para el 2030, pues sencillamente la década del 30, esos fondos se reduzcan de manera sustancial, esos fondos lleguen a lo mínimo. En esa dirección, bajo esos criterios, el Congreso norteamericano se está planteando modificar la ley que tiene que ver con el 401k, 401k, que son los planes privados de jubilación que trabajador y empleador acuerdan, hasta ahora es voluntario. Hay empresas que ofrecen el 401k de manera optativa y usted como empleado puede decidir si lo acepta o no. En la mayoría de las empresas, el empleador, por cada dólar que a usted le retiren de su salario para ese fondo de retiro, el empleador promedio pone unos 50 centavos, promedio. O sea que si usted le retiran $1 esta semana, el empleador pone 50 centavos. Y usted tendría esta semana $1.50 en su plan de retiro. Para ponerlo como ejemplo, ¿verdad? Recuerden que los planes de retiro, y lo digo por ejemplo por mis hijos mayores, los fondos de plan de retiro del 401k no deben tocarse hasta que uno cumpla 59 años y medio. No debe tocarse hasta que uno cumpla 59 años y medio. ¿Por qué? Porque esos son fondos para el retiro. Por lo tanto, cuando alguien los toca antes de esa edad, los niveles de penalidad pueden llegar a un 33%. $33 de cada 100 para que a usted le duela y no se tiente a tomar ese dinero. Muchachos jóvenes, 30 años o menos, que ya han acumulado en su fondo de retiro de este tipo, 401k, 401k, 2, 3, 4, 5 mil dólares, como están jóvenes todavía, entienden que retirarlos, no importa la penalidad que le cobren, no es importante porque ellos pueden como empezar de nuevo. Y ese es un error. Ese es un error. Ese dinero no debería tocarse jamás. Si no fuera para comprar una casa o para asuntos de salud. Ese fondo no debería tocarse más hasta llegar a los 59 años y medio. Bueno, en ese sentido, el Congreso norteamericano se está proponiendo
que el 401k sea automático. Desde que usted ingrese a una empresa, de manera automática, usted tenga la posibilidad de tener un fondo 401k. Estos planes de jubilación, que son patrocinados por los empleadores, esta propuesta implicaría que los empleadores involucren, saquen de manera inmediata a sus trabajadores, a sus empleados, este fondo. ¿Y por qué es el interés y la importancia de esta propuesta? Si por un lado tenemos que los fondos de seguro social no aportan lo suficiente y los riesgos de que en más o menos 10 años esos fondos puedan ser exiguos o desaparecer, lo ideal y correcto es, a su vez, que este fondo de pensión, el 401k, entonces sí permita que la persona se retire con un fondo más o menos decente y no dependa del seguro social y de alguna asistencia pública para poder tener, digamos, un retiro decente. Ojo importante, y aquí meto esta cuña. Lo que ayudaría mucho al seguro social para que se rejuvenezca y para que se restablezca es una reforma migratoria. Con 12 millones de personas aquí trabajando, creo que son más, que eso debe llegar casi a 20 millones, pero digamos los 12 que acepta el gobierno federal que existe sin documento en Estados Unidos. Con esas 12 millones de personas cotizando al seguro social, se resuelve el problema del seguro social. Pero hay una serie de pensadores conservadores que nos parecen irracionales en estos casos específicos, que entienden que es mejor que el seguro social se hunda a que la gente que ya está en Estados Unidos tenga una vida tranquila, una vida decente, pero sobre todo aporte de manera sustancial al seguro social con su trabajo de manera regular. Mucha de esa gente nuestra trabaja fuera de libros, trabaja de manera casual, muchos no les va mal, muchos se ven compelidos, obligados o necesitados más bien a comprar viviendas y lo hacen. Sin embargo, los tenemos fuera de récord, los tenemos fuera de la gracia de pagar sus impuestos de manera formal y recibir beneficios por ello, porque sencillamente no se tramita de manera inteligente una propuesta migratoria que permita que de golpe al Seguro Social entren aportes de 12 millones de personas. Dejo esto sobre la mesa. Pero la propuesta del Congreso norteamericano de que modificar el 401k, el 401k, para que ese programa de retiro de pensión no sea voluntario, sino que sea obligatorio desde que una persona entra a un empleo, nos parece prudente, apropiado y va en la dirección de proteger los intereses de los trabajadores y la gente que en algún momento dado tendrá que retirarse. Le vamos a dar más detalle en programas posteriores en torno a cómo se está estructurando la propuesta en el Congreso y cuáles aspectos cubriría y por qué si nos beneficia que esa propuesta sea efectiva. Señores, llegamos al final. Gracias por estar con nosotros. El productor le va a poner nuestros contactos. Síganos en las redes sociales. Estamos a sus órdenes y la semana próxima, a esta hora, por este canal, Hechos y Opinión.